un activo depreciable a un bien que tiene menos de un cuarto de UIT, solamente en el caso de que ese bien forme parte de un sistema integrado, un sistema más amplio. Por ejemplo, ¿cuánto costará la pantalla de esta computadora? 200 soles. ¿Eso es un cuarto de UIT? ¿Se depreciará? En este caso sí. ¿Por qué? Porque esto forma parte de un sistema, por sí solo no funciona. Si tú lo juntas esto con la PC y todo lo demás, sí suma más de un cuarto de UIT. Entonces, en ese caso sí se le considera depreciado. Y las computadoras y los procesadores de datos en general, ¿en cuánto tiempo se deprecian según la SUNAT? ¿En cuánto tiempo? 4 años. En 4 años. ¿Ok? Bien, esas cosas tienen que saber ahí porque es muy importante para hacer los flujos de caja reconocer qué es la depreciación y qué es la amortización. La depreciación es la pérdida de valor de los activos tangibles, es un gasto no desembolsable. ¿Por qué se llama gasto no desembolsable? Porque no representa una salida de efectivo. Entonces, ¿por qué es un beneficio para la empresa considerar un gasto no desembolsable? ¿Por qué se le llama escudo fiscal a la depreciación? Porque se le llama escudo fiscal. Suena bien, ¿no? ¿Por qué suena bien si es un gasto? ¿Por qué la depreciación sería un escudo fiscal? Porque ayuda a pagar menos impuestos, ¿no? Y ustedes dirán, pero así la utilidad neta sale más baja. Pero el dinero que tiene la empresa se mide en base a la utilidad neta. ¿En base a qué se mide el dinero de la empresa? Al flujo de caja, flujo efectivo. Por eso, cuando yo hago el flujo efectivo, el flujo de caja operativo, ¿qué cosa le suma a la utilidad neta para hallar el flujo de caja operativo? Los gastos no desembolsables, la depreciación y la amortización, porque nunca salieron de la empresa, simplemente fue una figura para pagar menos impuestos a la renta. La depreciación es producto de los tangibles y la amortización es producto de la pérdida de valor de los intangibles. Según la SUNAT, todo activo intangible por defecto se amortiza en un año. ¿Ok? Bien, señores, entonces una vez que tienen determinados ambos y proyectados para los periodos que han considerado, la diferencia de estos flujos les da el incremental y recién ahí comienzan a evaluar el PAN, ¿okay? Entonces, para eso, ustedes tienen colgados en el PDWorks un ejemplo, y ya tiene tiempo, que es de una empresa que solamente hace un producto. ¿Okay? ¿Para qué un producto? Para facilitar el análisis. ¿Okay? Ese producto es, lo pueden encontrar en el PDWorks, se llama caso mermelada. ¿Sí? Está acá. Bien, ahí tienen ya un modelo. Ahora, ojo que este modelo no es un modelo que ustedes tienen que adoptar tal cual. Esto solamente es una casualidad. Ustedes tienen que adaptar, hacer su propio modelo en base a su modelo, a su negocio, ¿no? Por ejemplo, yo acá me tomo la licencia de hacer una proyección en base a una tasa de crecimiento. Pero ustedes acaso van a hacer proyecciones en base a tasa de crecimiento. ¿En base a qué van a hacer? Fácil. ¿En base a qué? A sus métodos de pronósticos. ¿Okay? Yo simplemente acá estoy tomando una tasa de crecimiento para facilitar el cálculo. Lo digo porque siempre terminan haciendo exactamente lo que sale aquí y esto solamente es un ejemplo rápido. Bien, entonces acá yo coloco diferentes datos como por ejemplo, como estos son proyecciones anuales, sí considero acá la inflación. ¿Ok? Así deberías considerarlo tú, por ejemplo. Entonces, acá pones la inflación, obviamente si lo quieren hacer más detallado, la inflación por cada tipo de insumo. Si no tienen inflación con un dato de información secundaria, lo pueden determinar en base a la data histórica, en base a lo que les he explicado acá. Cada uno puede determinar la tasa de inflación del producto en base a las compras históricas del insumo y comienzan a calcular. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una planta que hace un barril de mermelada, que es de 1 kilogramo. O sea, una unidad es 1 kilogramo, para analizarlo fácilmente. Entonces, aquí abajo podemos ver cuáles son las proyecciones de ventas. Yo he colocado aquí la parte de la capacidad, porque es muy importante, porque hay muchos que se olvidan de la capacidad. O sea, ponen que pueden vender todo lo que se pueda vender, pero quizás tienen una capacidad de planta que no se los permite. ¿Qué estudio les ayuda a identificar cuál es su capacidad de planta? El estudio de tiempos. ¿Se dan cuenta cómo se va complementando todo lo que han hecho con esto? Entonces, el estudio de tiempos es un requisito previo para poder corroborar contra esto. ¿Qué otra cosa previamente tienen que haber visto ustedes para poder llegar a esto?
que sea importante. Tienen la capacidad instalada. Y otra cosa, ¿contra quién lo tienen que comparar? Contra las ventas, ¿no? Pero las ventas las han sacado de una proyección. Una cosa son las ventas y otra cosa es las unidades producidas, donde han hecho su plan agregado, cuando han hecho su MRP y toda esta cuestión. Entonces todo eso se alimenta aquí, ¿ok? No se olviden de eso, no se olviden que el costo de ventas solamente es sinónimo del costo de fabricación cuando se hace lo que se pide. Pero si ustedes han hecho plan agregado, han hecho plan maestro de producción y han trabajado con inventarios, ¿el costo de fabricación será exactamente igual al costo de ventas? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? Es diferente, ¿ok? Acá trabajarían con la producción que han puesto en su plan, con su programa maestro de producción. Acá está, por ejemplo, el precio de cada barril. ¿En base a qué creen que aumente el precio cada año? A la inflación, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, acá hay un porcentaje que te muestra cuánto es la capacidad utilizada. Es importante saber eso, porque quizás parte de sus mejoras, porque esta es la situación sin proyecto, ¿eh? Parte de las mejoras quizás es aumentar la capacidad de instalada, ¿ok? Y eso ayudaría a aumentar las ventas. ¿En qué caso aumentar la capacidad instalada ayuda a aumentar las ventas? Esa es otra pregunta que se tienen que hacer. Porque varios de ustedes en ciclos anteriores ponen que simplemente por aumentar la capacidad instalada están vendiendo más. ¿Eso será cierto? Necesariamente porque aumentas la capacidad instalada vendes más. ¿Qué se tiene que cumplir para que eso ocurra? ¿Qué se tiene que cumplir para que tu capacidad instalada realmente te permita generar más ventas? ¿Alguno de ustedes ha priorizado algún plan de incremento de ventas? Ahí levanten la mano para su proyecto. ¿Nadie? Nadie ha hecho nada de plan de aumento de ventas como priorización. Bueno, entonces todos sus proyectos van a estar orientados a solamente ahorro de costos. Ojo con esto, ¿eh? Y eso es bien importante que lo sepan. Eso quiere decir que ninguno de ustedes va a tener diferentes ventas con y sin proyecto. Si su proyecto está enfocado solamente a reducir costos, con y sin proyecto, la proyección de ventas debe ser exactamente la misma. Ojo con eso, ¿eh? Tenganlo en cuenta. Después, acá como se puede dar cuenta, para poder hallar la materia prima, o el costo de materia prima, es muy importante conocer cuál es la fórmula. La fórmula es cuánto es la cantidad de cada material que se necesita para el producto. Por ejemplo, para la mermelada se necesitan estos productos, estos insumos. Acá uno coloca cuál es su medida, cuánta cantidad de esto se necesita por barril, es decir, por unidad, y cuál es el precio por la unidad de materia prima. ¿Ok? Estos datos es importante desglosarlo de esta manera, porque parte de mejoras podría ser o reducir el consumo, porque quizás este consumo es elevado porque hay mermas, o mi mejora podría ser mejorar mi negociación con mis proveedores. Quizás puedo conseguir otro proveedor que me dé un precio mucho menor. ¿No es así? Entonces, si yo no tengo desglosado de esta manera, en una situación con proyecto, yo no voy a poder mostrar cómo puede mejorar este costo. No simplemente se trata de colocar en general cuál es el costo del producto, hay que desglosarlo así para poder mejorar la aplicación de las mejoras. Por ejemplo, ¿estos qué son? Esto, la pectina, el ácido cítrico y el benzoato de sodio son insumos que se importan. Entonces, ¿por qué creen que esto está en dólares? ¿Por qué creen que lo he separado en dólares? ¿Por qué no lo he puesto simplemente en soles? Porque ¿qué impacta sobre eso? Factores externos como el tipo de cambio. Es por eso que el tipo de cambio lo he puesto acá arriba también. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que después vamos a hacer un análisis de escenarios. Y en ese análisis de escenarios tienen que entrar todos aquellos factores internos y externos que pueden hacer cambiar los resultados. Por eso es necesario tenerlo a ese nivel de detalle. Bien, entonces esto ya es un trabajo que ustedes tienen que revisar este Excel que está a detalle sobre cómo se estructuran los costos. Acá pueden ver, por ejemplo, las proyecciones por cada año para cada insumo. Y si se dan cuenta, acá abajo está calculado el costo unitario de materia prima e insumos. Y si se dan cuenta, es diferente por cada año.
La idea es que cada periodo sea diferente, porque supuestamente hay mejoras periodo tras periodo. Si a ustedes les sale exactamente igual en todos los periodos, eso quiere decir que no han hecho un análisis muy detallado. Simplemente han tomado un estándar y lo han replicado para todo y por lo tanto no se va a ver realmente el beneficio del proyecto. Tienen que desglosar al máximo el modelo para que las mejoras sean más evidentes. Y así lo van a hacer por cada uno, ¿no? Por ejemplo, acá está hecho por envases, acá está hecho, por ejemplo, en base al costo del personal. Estos son costos que tienen que tomar en cuenta para el personal. Acuérdense que el costo del personal no solamente es su sueldo mensual, hay otros costos asociados al personal, como por ejemplo las gratificaciones que se les paga, la CTS de salud, si es que hay Senati, y todo eso es el costo mensual. Una cosa es el sueldo, otra cosa es el costo mensual. Si ustedes dividen esto entre la remuneración mensual, les va a dar el factor por el cual se tiene que multiplicar el sueldo para siempre calcular el costo promedio mensual. Si se dan cuenta, cualquier valor que lo pongan acá, el factor siempre va a salir igual. ¿Ven? Y ese factor simplemente se utiliza para multiplicar cualquier sueldo por ese factor y te dé cuál es el real costo mensual promedio de ese trabajador. ¿Ven? Y así van a sacar por cada trabajador. Ahora, eso es para un trabajador en la planta. Si ustedes están haciendo esto para un producto, o sea, si están haciendo todo eso para un solo producto, ¿cómo harán para llevar esto a solamente el producto que están analizando? Porque ese trabajador puede estar tocando diferentes productos, no solamente enfocándose a uno. ¿Cómo harán en ese caso para distribuir? ¿Cómo harán el prorrateo de eso? ¿Por horas trabajadas? ¿Ah? ¿Por horas trabajadas? Claro, las horas hombre que se le dedica al producto que estás analizando o a la línea patrón que estás analizando, eso lo prorrateas por el sueldo mensual o el costo mensual y de esa manera trasladas el costo al producto que estás analizando. ¿Ok? Sino que acá no está hecho de esa manera porque eso está enfocado a un solo producto. En su caso ustedes son varios productos lo que veo un solo trabajador, entonces tienen que distribuirlo por la cantidad de horas que le dedican. Sí. Ahí hay un tema importante que menciona el ingeniero de los sobrecostos que hay al personal, ¿no? Les recomiendo también que pregunten al gerente o a la persona de contacto que tengan, porque esos son los sobrecostos que tiene una empresa en régimen general. Si la empresa está en régimen NITE, paga mitad de CTS, mitad de gratificación, 15 días de vacaciones, medio CTS, ¿sí? Los costos bajos. Es importante que verifiquen eso si es que van a presentar su plan de negocios, su plan de evaluación de proyectos a algún encargado ahí, no vayan a rebotar porque la empresa no tiene su sobrecosto completo, ¿no? Si la empresa está en régimen NITE, se paga la mitad de todos los beneficios, ¿sí? También hay que ver el tipo de contrato que hacen, es decir, cada empresa tiene su particularidad, ¿no? Este digamos que es una estructura de costos de una empresa formal media, ¿no? o grande, pero dependiendo del tipo de empresa pueden cambiar los beneficios, inclusive el tipo de contrato. Y no se olviden también de las horas extra. Acá no está considerado las horas extra, pues las horas extras son otros sobrecostos laborales que también tendrán que incluir dentro del costeo. ¿Ok? Y es importante esas horas extra porque parte de la mejora me imagino que será reducirlas. ¿Ok? Entonces es importante costearlas para que en una situación con proyecto se vea que hay una menor utilización o la nula utilización de horas extra. ¿Ok? Bien. Con eso tienen el costo de personal. Por otro lado, también acá tienen información que pueden revisar después de cómo calcular costos de servicios. Y con todo eso pueden hallar el costo unitario, ¿no? De fabricación. Pero hay otros costos también que son los gastos de operación. Los gastos de operación que son los de ventas y los de administración, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una forma es si la empresa históricamente gasta en base a su nivel de ventas, entonces lo único que necesitan es un dato de cuánto representan las ventas, los gastos de ventas administrativos sobre los ingresos totales. Con eso tranquilamente pueden proyectar para los siguientes periodos. Esa digamos que es la proyección más fácil. Pero ¿cuál sería la proyección más correcta que deberían hacer? Deberían desglosar estos gastos, estos de ventas, estos de administración, identificar cuáles son variables y cuáles son fijos. Los fijos los mantienen iguales en los siguientes periodos y los variables se modifican en base a ¿qué? Al nivel de ventas. Eso sería lo más objetivo. Pero algunos de ustedes no tienen acceso a tanta información, porque a muchas le dan información de planta.
entonces por lo menos deberían pedir información de cuánto representa los gastos de ventas y los gastos de administración sobre los ingresos totales. Y eso lo toman como una referencia para los siguientes años, ¿ok? O los siguientes periodos, si es que no les facilitan el desglose de esos gastos. ¿Ok? Entonces todo esto es una situación sin proyecto. En una situación con proyecto el esquema debe ser similar, pero lo que está marcado acá en amarillo es aquello que ustedes están mejorando, ¿ok? En este caso vamos a decir que estamos mejorando el crecimiento de ventas, no como ustedes, porque por lo que entiendo ninguno de ustedes tiene un plan de crecimiento de ventas, entonces todos deben tener las mismas ventas proyectadas con y sin proyecto, pero acá en este caso sí hay un mayor crecimiento de ventas, hay una mayor capacidad de planta, y eso es muy importante, porque si vemos acá abajo, en la parte de capacidad utilizada, si yo hubiese mantenido la anterior capacidad, ¿cuánto era la anterior capacidad? 2000, ¿sí, no? Con las nuevas proyecciones de venta, puedo vender en el quinto año hasta 2171. ¿Hubiese podido cumplir con esas proyecciones? No, ¿sí, no? Entonces, en este caso se dan cuenta cómo el aumento de la capacidad me permite vender más. Si no, no hubiese podido vender más. ¿Ok? Entonces, es una de las mejoras en este proyecto. Otra de las mejoras es que se ha logrado un mayor nivel de ventas en el primer año. Y si se dan cuenta acá, se ha reducido el consumo de materia prima o de materia prima de fresa y azúcar por barril. ¿Cuánto era antes? 650, 650. Ahora pues 500, 500. ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué puede haber bajado? ¿Qué puede haber representado esos 150 de más que había? Mermas, ¿no? Probablemente se utilizaba mucho más. ¿Por qué? Porque había mermas, porque no se manipulaba bien la materia prima, porque había problemas en el control, en el proceso. Entonces ahí también se dan cuenta cómo sus planes deberían de tener relación con su modelo. ¿Ok? Por ejemplo, su plan de las 5S, ¿cómo podría, en qué parte de estos costos podría afectar su plan de las 5S? ¿Qué parte de estos costos podría afectar su plan de las 5S? Mantenimiento. ¿Algún ejemplo? Si tienes de repente horas extras, podrías reducir las horas extras porque sería más fácil. Digamos una casuística bien específica. Digamos que estamos en una imprenta. En una imprenta, para cambiar un cassette, para poder iniciar otra producción, tenemos que mover constantemente los cassettes que están tirados ahí en el tránsito de la planta. Entonces, me tomo como unos 15 o 20 minutos de más cada vez que tengo que hacer un cambio de cassette porque están tirados por cualquier lado. Si yo aplicara las 5S, no tendrían un lugar fijo donde estuvieran esos cassettes. Por lo tanto, la circulación no sería más fluida. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo me ahorraría? Y ese tiempo, ¿en qué afecta? ¿Qué costo afecta? Costo de mano de obra. ¿Sí? Inclusive podría también mejorar mi capacidad instalada. ¿Es así? ¿Se dan cuenta cómo los planes los tienen que ir relacionando con el modelo? Sí. Todos los planes van a ir reflejados en las inversiones de activos tangibles. ¿Cómo? Todos los planes de mejora van a ir reflejados en las inversiones de activos tangibles. Claro, la parte de las inversiones es donde debería estar el costeo de los planes. Ok, pero ahorita vamos a entrar a eso. ¿Bien? Ok, entonces en este caso una de las mejoras está en la mejor utilización de la materia prima. ¿Muy bien? ¿Qué más a ver en este caso? En este caso otra de las mejoras está en el personal. Por ejemplo, en el anterior caso teníamos 2 operarios, ¿no? Digamos que teníamos este problema que les estoy mencionando de las 5S, y ahora ya que hay un mejor ordenamiento, hay una mejor distribución de planta, hay una mejor utilización de los recursos. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que en realidad todo lo que tenemos que producir se puede hacer no con 12, sino con 9 operarios. Por lo tanto, ¿qué me estoy ahorrando ahí? 3 sueldos, ¿es así? Entonces esos 3 sueldos es también parte del ahorro del proyecto. Si no lo veo por personal, porque digamos que no se puede pedir personal, sería lo que dice el ingeniero Bocángel, por reducción de horas extras. ¿Ok? Pero si ustedes me dicen que van a mantener el mismo personal, solamente que van a trabajar menos tiempo y en ningún caso había horas extra, ¿habrá algún beneficio económico? O sea, digamos que con proyecto y sin proyecto no había pago de horas extra. ¿Ok? Y ahora con proyecto están trabajando menos tiempo, pero vas a mantener el personal. ¿Estás ahorrando algo? No están ahorrando nada, ¿sí? ¿No?
No están ahorrando nada ahí, ¿ok? Solamente ahorran si es que efectivamente ese tiempo se emplea para otros productos. Pero si solamente para que trabajen menos, entonces mejor despiden personal y que se queden con el personal que se necesita para lograr las eficiencias. ¿Ok? Bien. Todo eso les va a dar diferentes costos y todo eso lo van a llevar al final a un flujo de caja con y sin proyecto, pero antes de eso tienen que llegar las inversiones. Por ejemplo, para este proyecto estas son las inversiones intangibles, ¿no? Acá tienen un ejemplo de cómo se hace un balance de equipos para inversiones intangibles. Se coloca cuánto se necesita, qué unidades, el precio y los años de depreciación y amortización tributaria que va a servir para más adelante. Después, bien, por ejemplo, acá está la inversión en activos intangibles, ¿no? Acá al final he puesto estudios en ingeniería y consultorías. En su caso, ustedes es todo el costo de oportunidad que han cuantificado. Ustedes cuando hacen su inversión en activos intangibles, hacen en base a sus planes cuánto tiempo han tomado, digamos, de sus trabajadores o los trabajadores de la empresa y cuál es su costo horario por el tiempo que han utilizado. En base a eso ustedes valorizan, digamos, esa capacitación. Esa capacitación vendría a ser la inversión en activos intangibles. Pero aquella inversión que se ha hecho para el diagnóstico, es decir, previo a esta evaluación, previo a la ejecución del proyecto, ¿será una inversión en intangibles o será un costo hundido? ¿Qué será? O sea, todo lo previo a la implementación del proyecto, es decir, los diagnósticos que han hecho, las entrevistas que han hecho para sus, o las encuestas que han realizado para sus casas de la calidad, todas esas cuestiones que han realizado previamente a esta evaluación, ¿será una inversión en intangibles o será un costo hundido? ¿Por qué es un costo hundido? ¿Ah? ¿Por qué es un costo hundido? ¿Qué pasa si esto sale que no es rentable? ¿Vas a recuperar ese costo? No, es un costo que ya se hizo y no se va a recuperar. Solamente las capacitaciones, los costos de oportunidad durante la implementación del proyecto, es decir, cuando se implementa el proyecto, esos son las inversiones intangibles. Pero lo previo a eso, todo lo que fue para diagnóstico, ya es un costo hundido, porque nunca se va a recuperar. ¿Ok? Entonces eso no lo consideren como parte de sus inversiones en intangibles. Y luego está el tema de capital de trabajo, ¿no? Acá tiene un ejemplo de cálculo de capital de trabajo por el método contable. ¿Se acuerdan que había tres métodos, ¿no? El método contable, el método de máximo déficit acumulado y el periodo de desfase. El máximo déficit acumulado usted no tiene necesidad de aplicarlo porque eso se aplica solo para agroindustria o hidroeléctricas, proyectos de muy largo plazo. ¿Ok? En su caso ustedes pueden utilizar el periodo de desfase o este de acá que es el método contable. Ahora, ¿por qué acá he puesto el método contable? Porque la ventaja del método contable es que tú puedes colocar información como días promedio de cuentas por cobrar, días promedio de inventario y días de cuentas por pagar. Si tú tienes alguna mejora enfocada a una mejor gestión de los proveedores o una mejor gestión de los clientes o una mayor rotación de inventarios, en este esquema es fácil poder mostrar una mejora en una situación con proyectos. ¿Por qué? Porque acá puedes poner un después, ¿no? Si tú dices que vas a mejorar el tema de la recuperación de capital de trabajo o que vas a reducir los créditos que le das al cliente, acá le puedes poner menos y automáticamente se modifica el cálculo de capital de trabajo como proyecto. Pero si no tienes ningún plan enfocado a esta parte de clientes, inventarios o proveedores, simplemente haces el periodo de desfase como menos. Ese es más simple. Sí. Que sea una empresa push o pull influye en el capital de trabajo. Claro, si es una empresa push, esto definitivamente influye, ¿no? El tema de la rotación de inventarios, ¿no? Si fuera push, no, porque no habría tema de rotación de inventarios. Pero yo tengo entendido que todos ustedes al final están haciendo push, ¿no? ¿Sí? O alguien está haciendo acá ese plan agregado. Porque el hecho de que la empresa sea pull o trabaje bajo un sistema pull no significa que ustedes no puedan proponer que trabaje bajo un sistema push. Ojo, ¿eh? O sea, ustedes pueden proponer eso como mejora, quizás eso necesita la empresa para poder siempre cumplir con sus pedidos. ¿Ok? No se vayan a confundir, no significa que porque trabaja un tipo de estrategia, esa estrategia se tiene que mantener siempre. ¿Ok? Bien, entonces ustedes ya decidirán qué método utilizan, ya conocen los métodos
contables y de desfase. Si es que trabajan con activos tangibles, una cosa que tienen que determinar es un ingreso extraordinario, que es la recuperación de los activos tangibles. Esa recuperación se llama capital de trabajo, no, se llama valor residual, que sería el valor comercial menos el valor en libros. Eso le quitan el impuesto a la renta, le suman el valor en libros y les da el valor residual, ¿no? Pero difícilmente en sus casos vayan a hacer esto, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes tienen inversión en activos tangibles? Adelante en la mano. ¿Quién está en su proyecto aplicando inversión en activos tangibles? Algunos de los dueños de sus empresas van a invertir en equipos, en edificios, en algo así. No, señor. ¿O sí? ¿Por ahí sí? Sí, por ejemplo, en el caso del señor, sí van a tener que hallar valor residual y van a tener que hallar también flujo de caja financiero. Todos los demás no tienen que hacer flujo de caja financiero. Porque el flujo de caja financiero solamente es necesario cuando hay una inversión en intangibles, o una inversión en intangibles que implica la compra de un software. Porque les darán préstamo por financiar capacitaciones. No, seguro. No tiene sentido, ¿no? Pero si hay inversiones intangibles por comprar máquinas, equipos, ahí sí tiene sentido hacer un flujo de caja financiero, es decir, hacer un financiamiento. Por cierto, desde ahora lo advierto, esto no se llama financiamiento, ¿ok? Es evaluación económica del proyecto. El financiamiento solamente es si es que hay que endeudarse, hacer servicio de deuda para poder financiar el proyecto, ¿ok? O sea, cuando el proyecto necesita fondos para que se pueda ejecutar los activos tangibles, ahí hacemos un financiamiento. Pero si no hay eso, entonces no hay financiamiento, solamente estamos evaluando económicamente el proyecto. ¿Bien? Ok. Bueno, el servicio a la deuda ya saben en qué consiste, ¿no? El servicio a la deuda es hacer su programa de pagos, ese préstamo. Si es que están haciendo un flujo de caja bimestrales, van a tener que hacer cronogramas bimestrales, todo tiene que ser bimestral, todo tiene que ser en el mismo periodo, incluida la tasa. Tienen que saber cómo se convierte una tasa efectiva anual en una tasa efectiva bimestral, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que ustedes ya deben conocer. Y finalmente está la parte de evaluación del proyecto, ¿ok? Para eso tienen que ya a revisar los flujos de caja con y sin proyecto. Este, por ejemplo, es sin proyecto. Como se dan cuenta, acá no hay depreciación ni amortización. ¿Por qué creen que no hay depreciación ni amortización? ¿Por qué no habrá? Porque no se está invirtiendo en activos. Porque no hay inversiones, pues, ¿no? No hay inversiones ni tangibles ni intangibles, ¿ok? Ahora, pero profesor, mi empresa todavía deprecia sus activos, ¿ok? Puedes ponerle depreciación de sus activos, pero esa misma depreciación se repetirá en un proyecto más la depreciación de tu proyecto o amortización, ¿no? Si es que solamente es activos intangibles. Bien, como se dan cuenta, en este caso, ¿no? La utilidad neta es igual al flujo de caja operativo porque no hay depreciación ni amortización. Y luego viene, después del flujo de caja operativo, ¿qué otro flujo de caja viene? El de inversiones. ¿Ok? El de inversiones es cuando le sumo las inversiones y la recuperación de capital de trabajo y el tema del valor residual. Y recién sumándole eso me da el flujo de caja económico, pero este es sin proyecto. ¿Ok? Con proyecto es el que está acá a la derecha. Y como se pueden dar cuenta, acá se estoy considerando la depreciación y la amortización, ¿no? ¿Por qué solamente en un año? Porque, como ya les dije, los activos intangibles se amortizan en un año según la ciudad. Se está analizando en 6 periodos bimestrales cómo distribuirán la amortización. Entre 6, ¿no? Cada periodo, ¿no? Porque es en un año. Bien. Entonces van a tener su flujo de caja económico con proyecto y sin proyecto, y la diferencia de ambos les va a dar el flujo de caja incremental. Si es que ustedes tienen préstamo, financiamiento, le agregan el préstamo que es un ingreso, la amortización, gasto financiero y el costo fiscal, y eso les da el gasto, el flujo de caja financiero, que difícilmente van a tener excepción de un grupo. ¿Ok? Y después, recién cuando hagan eso, ya viene lo más importante, que es la evaluación económica financiera. Bueno, en este caso, evaluación económica. Para eso, la tasa más importante es la tasa de descuento. ¿Ok? Ya hay 4 formas de determinar la tasa de descuento.
Acá sí necesito que me pregunten si tienen dudas. A ver, la primera tasa de descuento es si es que la empresa tiene una política de inversiones. ¿Ok? La primera es, vamos a poner ese descuento, política de inversiones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la empresa no invierte en ningún proyecto que no tenga una tasa mínima de rendimiento anual de tal porcentaje. Digamos, no sé, 20%. Quiere decir que el accionista dueño de la empresa no invierte en nada si es que no le genera un retorno de por lo menos el 20%. ¿Ok? Si la empresa tiene claramente definido esto, ya no se necesita más. Simplemente esta es la tasa de descuento. Pero si la empresa no tuviera definido eso, hay otras tres formas. La segunda forma es el método KPM. ¿Qué es el método KPM? ¿Se acuerdan de esto? Tasa de libre riesgo más factor beta por rendimiento de mercado menos tasa de libre riesgo más riesgo país. ¿Recuerdan esto? Ya, esto es lo que tienen que utilizar. Ahora, ¿dónde van a sacar información para poder calcularlo? En el PBWorks tienen también otro Excel que se llama cálculo del todo. Este es el método KPM. ¿Ok? Acá está calculada, o acá está la fórmula que les acabo de explicar, y aquí están los links de donde ustedes pueden sacar la información. Bueno, la mayor parte de la información. Por ejemplo, ¿qué es la tasa de libre riesgo? La tasa de libre riesgo es la tasa, como dice su nombre, con menor riesgo en todo el mundo. ¿Cuál creen que es la tasa con menor riesgo en todo el mundo? Aquella donde siempre te van a pagar pase lo que pase. ¿Qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea la única tasa en el mundo que no tiene ningún riesgo? ¿Cuál es la potencia mundial? Entonces, ¿cuál creen que sea la tasa libre de riesgo a nivel mundial? El rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos. Los países para poder financiarse emiten bonos. Estados Unidos emite bonos. Sus bonos tienen un rendimiento. Ese rendimiento, a todos los países lo asumen como tasa libre de riesgo, porque como es la mayor potencia mundial, pase lo que pase, siempre te va a pagar. ¿Ok? Entonces la tasa libre de riesgo es el rendimiento de los bonos americanos, del Tesoro americano. Y en este link que está aquí, ustedes pueden ver justamente esos bonos, esos rendimientos. Ahora, ¿cuál van a escoger estos cuatro? Depende de cuáles sean sus proyecciones de flujos de caja. Si por ejemplo están haciendo flujos de caja menores a un año, ¿ok? Tomarán ese de acá. ¿Ok? El último precio, 2.33. Si están haciendo flujos de caja a 5 años como sus compañeras, tomarán ese de acá, 2.178. Y ya si quieren tomar más tiempo, 10 o 30 años, que no creo que haya un caso aquí, se toman estos últimos dos. Entonces, vamos a tomar el más común. ¿Cuál es el más común? Este, ¿no? 2.33. Porque la mayoría de ustedes es de un año menos. Entonces acá vamos a poner 2.33. ¿Bien? Ahora, lo siguiente es el beta desapalancado. El beta es la correlación sobre la covarianza entre el rendimiento del sector que están analizando y el rendimiento en general de toda la bolsa de valores. ¿Pero de qué? ¿De dónde? De Nueva York. ¿Okay? ¿Por qué no la de Lima? Porque la de Lima no es una digamos, no somos una industria muy diversificada, la mayoría son commodities. A diferencia de la bolsa de Nueva York, donde hay una gran diversificación de sectores. Por eso se toma esa referencia. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? La desapalancada. ¿Por qué? Porque la apalancada está en base a la realidad de Estados Unidos. Tenemos que tomar la que está libre de esa influencia. Entonces, ¿dónde saco esa información? Hay un economista hindú famoso que se llama Damodaran, que diariamente y de forma gratuita actualiza ese factor beta en su blog. Simplemente copian el link, lo pegan y aquí está, ¿no? Entonces ustedes acá van a buscar su sector. Acá están todos los sectores que pueden haber. A ver, veamos uno, ¿de cuál podría ser? Esta, por ejemplo, drogas farmacéuticas, la de su compañero. Entonces, ¿cuál voy a tomar acá? Porque hay varios factores, ¿no? Voy a tomar el factor
el beta desapalancado para cash, que es este de acá, ¿lo ven? Beta desapalancado para cash, ¿ok? Bien, ¿cuánto es? 1.38. Ahí está, 1.38. ¿Muy bien? Ok, pero ese beta desapalancado yo lo tengo que apalancar a la realidad de la empresa, porque esto que está desapalancado se tiene que apalancar a la realidad de la empresa. ¿Y cómo se apalanca a la realidad de la empresa? Con esta fórmula. Ese beta desapalancado se multiplica por 1 más 1 menos la tasa de impuesto a la renta. ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta actual? 29.5%. Y eso se multiplica por el pasivo sobre el patrimonio de su empresa. Por lo tanto, tienen que saber, tienen que tener el balance general de su empresa. Y tienen que ver cuánto de pasivo y cuánto de patrimonio tiene. ¿Ok? Por ejemplo, acá le he puesto 800 y 200. Un ejemplo cualquiera. Si hago eso, el beta apalancado, me sale 5.2716. ¿Bien? ¿Qué dato me está faltando acá? El rendimiento de mercado, la prima de mercado. La prima de mercado es la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa de libre riesgo. Y de dónde saco esa información, también me lo da la modalidad. Copio ese link, lo pego acá y me voy directamente a ese enlace que está aquí. ¿Ven este enlace? Dan clic ahí y les va a descargar un Excel. Abren ese Excel. Bueno, esa es una versión antigua, no es la última, ¿ok? No sé por qué no puedo abrir la última, debe ser por un tema de la computadora, pero la última acá sale de 1928 al 2018, acá está hasta el 2017, ¿ok? Entonces ustedes van a tomar esta de acá, los stocks de los T-bonds de riesgos premium, ¿ok? Esa es la que van a tomar todos ustedes para poder hallar el método KPM. En este caso, actualmente tengo entendido que es 6.26, ¿ok? Pero le vamos a poner que está aquí para alinear, ¿ok? 6.38. Bien. ¿Cuál es el único dato que nos está faltando para hallar el método KPM? Falta un dato nada más. ¿Cuál es? El riesgo país. El riesgo país es fácil. Simplemente ponen cómo se llama el indicador de riesgo país o cómo se mide a través de un indicador que se llama ENVI. ¿Ok? Ponen ENVI, gestión, todos los meses sacan cuál es el ENVI de Perú. Ya que está aquí. Riesgo país de Perú baja 142 puntos. Quiere decir que nuestro riesgo país es 1.42%. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es la diferencia de rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos con el rendimiento de los bonos soberanos peruanos. ¿Ok? Eso es el riesgo país. ¿Cuánto es? 1.42. Entonces acá voy a tomar 1.42. Y por lo tanto, miren cuánto sale el copo. 37.38%. ¿Ok? Para este caso. Entonces acá tenemos, ¿cuánto es esto? 37. ¿Cuánto? 38%. ¿Ok? Este es el segundo método. El tercer método es tomar el margen operativo del producto estrella de la empresa. Digamos que ese margen operativo es, no sé, 25%. Y el último es tomar una tasa de préstamo que se le daría a la empresa, ¿ok? Más un mínimo de 2%. ¿Por qué? Esto es muy importante que lo entiendan. Si ustedes quieren invertir en un proyecto, en una empresa, y esa empresa vale $1 millón, y ustedes tienen $500,000, y la empresa, y tienen que financiarse los otros 500,000 con el banco, ¿ok? Si al final esa empresa, digamos, fracasa, ¿quién tiene mayor riesgo? ¿Quién pierde más? ¿Ustedes o el banco? ¿Quién pierde más? Ustedes, ¿o no? Creo que ya les había explicado esto, ¿no?
Ustedes pierden más porque su dinero es más riesgoso. En cambio, el banco diversifica sus inversiones. ¿Ok? Por lo tanto, un dinero más riesgoso tiene mayor valor, ¿sí o no? Por lo tanto, ustedes nunca deben asumir que el capital propio vale menos que el dinero del banco. Por lo tanto, si el COP es el costo de oportunidad del accionista, tú no debes esperar que lo que te presta el banco valga menos que lo que vale tu dinero. O perdón, valga más que lo que vale tu dinero. Entonces a eso le sumas un mínimo de 2%, que es una referencia, y esa es otra forma de poder decir, por lo menos esto tengo que ganar. ¿Okay? Cuando hablamos de una microempresa, esto puede variar entre 25 y 40%. Cuando hablamos de una pequeña empresa, puede ser entre 18 y 25%. Depende del tipo de empresa que están analizando. ¿Ok? Entonces digamos que esto sale, no sé, 23%. Todas estas tasas son anuales. ¿Ok? Digamos que esta de acá no existe. No existe y es muy probable, porque no creo que, por el tamaño de las empresas que ustedes han elegido, no creo que alguna empresa tenga clara cuál es su tasa mínima de rendimiento anual. Entonces tendrían que hallar las otras tres. Si tienen esas tres, ¿cuál elegirían? Porque tienen que hacer análisis de las tres, ¿eh? ¿Cuál elegirían? ¿Cuál? ¿La tercera? La segunda. Si quieren reducir el riesgo en la evaluación del proyecto, ¿cuál elegirían? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de castigar el proyecto? ¿Qué tasa elegías? Cuando castigabas el proyecto eras más conservador. ¿Con qué tasa castigas más al proyecto? ¿Con cuál? ¿La que tiene menos? ¿La que tiene menos seguro? La que tiene más. La mayor tasa es la que tienen que elegir. Ahora, esas son tasas anuales. Si tus flujos de caja están bimestrales, ¿qué tienes que hacer con esto? Tienes que pasar una tasa efectiva bimestral. ¿Ok? Y recién ahí, cuando ya tienes todo eso, recién ahí terminas tu evaluación del proyecto. Recién ahí hayas tu plan económico, tu beneficio costo económico y bueno, tu PIB contra el que comparas ese costo. ¿Ok? Con eso acaba el primer nivel de evaluación de proyectos. ¿Cuál es el segundo nivel de evaluación de proyectos? Cuando haces tu análisis de escenarios. ¿Cómo haces tu análisis de escenarios? Lo puedes hacer acá con el Excel. Por ejemplo, ¿recuerdan qué es esto que está aquí en amarillo? ¿Qué era? La situación inicial. ¿Dónde impactan mis mejoras del proyecto? ¿Qué factores de mi modelo impactan mis mejoras del proyecto? Yo para poder hacer el análisis de escenarios, lo que tengo que hacer es, en la parte donde es situación con proyecto, tengo que jalarlo de ahí. ¿Se dan cuenta? Tengo que jalarlo de acá. ¿Por qué? Porque donde yo voy a aplicar la función análisis de escenarios, tienen que estar tanto las variables dependientes como las independientes. ¿Cuál vendrían a ser las variables dependientes en este caso? Las variables dependientes son los resultados que yo quiero ver en escenarios. ¿Cuáles son esos resultados que quiero ver? El BAN, el TIR y el beneficio costo. ¿Y cuáles son las variables independientes? Las que hacen que cambien los resultados. Estas de acá. Todas tienen que estar en la misma celda para aplicar la función de escenarios. Entonces, lo que hago es de acá jalar de esa celda. Porque si no, no me va a correr. ¿eh? No va a correr si no la función. Y así por cada uno. Todos están jalando de esta celda. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es dar clic acá donde dice datos y voy a ir donde dice análisis de hipótesis. En algunas máquinas dice análisis de escenarios. Depende de su versión de Microsoft. ¿Ok? O de Office. Entonces entran acá, administración de escenarios, y no les va a salir nada acá. Por defecto les va a salir todo en blanco. Ustedes van a crear, no van a poder agregar escenario. Por ejemplo, yo he puesto acá escenario pesimista. Les va a salir esto. Le va a decir, ok, selecciona las celdas que van a cambiar. ¿Qué celdas estoy seleccionando? Las variables independientes. Aceptar. Y acá voy a poner en un escenario pesimista cuáles serían estos valores. Por ejemplo, crecimiento anual. Si en un escenario normal es 22%, en un escenario pesimista debería ser más o menos. Menos. Por eso acá le he puesto 20%. Por ejemplo, capacidad de planta. En un escenario pesimista sería menos o más.
menos, ¿no? Entonces, en base a ese criterio lo vas bajando. ¿De qué dependerá este pesimista y el optimista? Dependerá de lo que ustedes coordinen con el especialista del área, ¿no? Es decir, con el jefe de producción, con la persona con la que ustedes estén coordinando el proyecto, ¿no? Ellos son los que establecen las metas mínimas y máximas, ¿no? Porque acuérdense que al final, el proyecto 2, ustedes van a tener que ver si es que efectivamente los resultados calzan con este pronóstico, porque todo esto es una estimación, ¿no? O sea, esto es una estimación para ver en teoría si el proyecto es rentable o no. Ya eso lo van a demostrar en la ejecución en proyecto 2. ¿Ok? Y así hacen por cada escenario, ¿no? El normal es poner los mismos datos que ya estaban ahí, y el optimista es poner una mejor situación, ¿no? Por ejemplo, cantidad utilizada de fresa. En un escenario optimista será más o menos. Menos. Menos, ¿no? Por eso acá le puse un poco menos. ¿Ok? Una vez que tienen todo esto completo, para poder correr el análisis de escenario, lo único que tienen que hacer clic es acá donde dice resumen. Dan clic acá donde dice, te pregunta, ¿cuáles son las celdas de resultados? Es decir, ¿cuáles son las variables dependientes? Seleccionas, ¿no? En este caso estas de acá, que son los indicadores de evaluación de proyectos. Como acá he hecho un flujo de caja financiero y económico, por eso he seleccionado 6. Bien, y le dan a aceptar. Y automáticamente se va a generar este reporte de aquí. Acá ya le he puesto los títulos porque sale sin títulos por defecto. Acá ya le he puesto los títulos y ahí está, ¿no? Por cada variable que yo influyo en el proyecto, por cada una de sus condiciones en cada escenario, estos son los resultados. Si en los 3 escenarios le sale positivo los indicadores, entonces el proyecto debe ejecutarse. Basta que un escenario no esté positivo como para decir que este proyecto es altamente riesgoso. O sea, la idea es que entre sus intervalos siempre se recupere dinero. Bien, y tienen que hallar esos 3 indicadores que son BAN, TI y beneficio-costo. ¿Está bien? Eso tienen que hacer, hasta aquí es donde tienen que presentar para que se les apruebe la evaluación del proyecto. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que tienen que partir de identificar por sus planes de mejora cuáles son los beneficios económicos que generan y en base a eso comenzar a elaborar su modelo de evaluación. Lo peor que pueden hacer es chancar su información en base a este modelo. Ustedes mismos tienen que construir su modelo. Esto solamente es un ejemplo de cómo podrían construirlo. No tiene que ser a esta medida. Sobre todo porque esto es un flujo de caja anuales. Ustedes me imagino que lo van a hacer trimestrales, es diferente. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ambos archivos están por si acaso colgados en PDFs. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Antes usted dijo que si teníamos histórico de un año o 2, solo podemos hacer predicción para un año o 2. ¿Cierto? Claro. Y que no se considera inflación para un año o 2. ¿No? La inflación general. ¿No se considera qué? La inflación general no se considera inflación. No, para un año, proyección de un año no se considera inflación, pero más de un año sí se considera. Por ejemplo, si yo tuviera solo de un año, no considero inflación general, pero la inflación de productos, eso sí. Inflación de producto, ¿qué Sí, por ejemplo, usted tuvo inflación por producto, por ejemplo, de la mermelada, o sea, aparte de precios de cada insumo. sí, eso sí consideraría si tiene un año o tampoco considero eso. No, solamente la inflación en general se considera si es más de un año. General. Claro. Ya, Y si es menos de un año, no es necesaria la inflación, porque es dentro del mismo periodo. Si tuviera solo un año, solo podría proyectar a un año, ¿cierto? Claro. Y mi periodo tendría que hacerlo de repente bimestrales para Bimestrales o trimestrales. Si tienen de 2 años, proyecten semestralmente 4 periodos. ¿Ok? Traten de que sean periodos entre 4 y 6. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? No se olviden que es muy importante el uso de las tasas efectivas, ¿ah? Porque el error más común es utilizar tasas anuales, el flujo de cajas bimestrales, trimestrales, no vayan a cometer esa equivocación. Y no se olviden del COP, lo más importante es la tasa de descuento, pero muchos de ustedes siempre lo descuidan en la tesis, no explican de dónde sale. Y eso es lo más importante porque es cuánto vale el dinero para el accionista. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Bien.